El equipo está conformado por Sergio Iván Gallardo Arellano, Alexis Rafael Franco Covarrubias y Juan Diego Reyes López. Y pues además de mí, Brian Reyes. Bueno, empezamos con el planteamiento del problema. Tratamos de identificar en primer momento pues, cómo se desarrollaba o por qué había esta tradición en Morelia, partiendo de las diferentes teorías de origen, desde la que explicaba que era una tradición creada por Vasco de Quiroga, desde que era una burla de los indígenas y negros de la ciudad para hacerse burla de las corridas de toros de los españoles, hasta la que incluye que es una tradición traída por esclavos de lengua materna. Como primer punto, tendremos que entonces, partiendo de esto, identificar algunos elementos de qué compone la fiesta, la tradición y cómo se lleva a cabo, para también identificar qué es lo que ha cambiado. Cómo este cambio, a pesar de ser natural, no se ha llevado de la manera pues, más saludable posible y se han detectado algunos factores que influyen en la pérdida de la tradición. También pues, tenemos el propósito de ver qué se puede hacer y también qué es lo que ya se ha hecho por parte de la sociedad moreliana y por parte del ayuntamiento de la ciudad. La siguiente. Entonces, ¿para qué hacer este trabajo? Pues para hacer el rescate de un patrimonio intangible moreliano. Patrimonio intangible, entre otras cosas, se define por incluir algunas danzas, artes escénicas y tradiciones, además de que se transmite de generación en generación. Estas tradiciones generan una identidad cultural que es un sentimiento de pertenencia y el reconocimiento propio de estas tradiciones. Debido a la Declaración de los Derechos Humanos, en su artículo 27 dispone que toda persona tiene derecho a participar libremente en la vida cultural de la comunidad. De ahí derivan los derechos culturales o derechos humanos de segunda generación. Se trata de garantizar que todas las personas tengan derecho a la participación y acceso, sobre todo, al patrimonio cultural. Nosotros identificamos a partir de las experiencias que nos relataba la gente, que ya incluso no participaban en la fiesta por miedo, por todos los conflictos que se daban a raíz de la tradición. Entonces, mucha gente ya no tenía el acceso a esa tradición, a pesar de ser un derecho, por los diferentes ámbitos. Además de hacer la identificación de estos desafíos por la voz de los participantes. Además de pues, reconocer los esfuerzos actuales que hay para la conservación de la fiesta. La siguiente. Para la metodología, seleccionamos una muestra que pues, lo hicimos con la intención de que fueran personas que pues, participaran directamente en la tradición y que pues, nos pudieran dar una información muy valiosa. Por ejemplo, una de las personas, el señor José Reyes, nos proporcionó información muy valiosa, ya que lleva en la tradición su familia alrededor de 100 años con el abujillo de la colonia obrera. Y pues también él trabaja con su toro, que es el heredero de la colonia obrera. Para lo cual se realizó una elaboración de una prueba piloto para determinar cómo, o pues así hacer una prueba piloto del cuestionario, que constaba de 16 ítems. Lo que nosotros determinamos a partir de ese cuestionario es que necesitábamos entonces hacer una reelaboración del cuestionario, puesto que las preguntas que recibíamos eran muy escuetas, muy simples, de sí, no. Y lo que nosotros queríamos o buscábamos es que se hiciera una respuesta pues, mucho más amplia. Para lo cual, a partir de la elaboración, hicimos una entrevista de tipo semiestructurada, porque aparte de un base de un guión, donde estas buscan ser más abiertas, posibilitando una mayor flexibilidad del entrevistado. Es de tipo inicial o exploratoria, pues se trata de identificar aspectos más relevantes de determinada situación. Además de que es individual, porque no se realizaron preguntas de forma simultánea. Todo fue pues meramente individual. Y al focalizada, pues también se busca rescatar la percepción de un individuo sobre un tema. Además de las entrevistas, nos apoyamos en diferentes fuentes, pues pueden ser libros, fuentes periodísticas y algunas entrevistas que también ya estaban disponibles en internet. La siguiente. A partir de las entrevistas logramos identificar estos factores. Al mencionar que no son factores que sean independientes, sino que es una suma de ellos que conlleva a una riña en diferentes partes de la ciudad. Estos factores, que puedo explicar más adelante, son el aumento del consumo de bebidas alcohólicas y estupefacientes, portación de armas, rivalidad entre barrios, riñas que pues, desatan en riñas en diferentes colonias de la ciudad, y el factor económico.
También es interesante realizar un corte temporal para identificar a partir de cuándo es que esta tradición empezó a presentar estos elementos. Y este es un fragmento de una de las entrevistas que realizamos, en las que el señor José Reyes nos mencionaba que él identifica que a partir del año 2010, porque empezaron a sacar muchos más machetes, ya no traían la comparsa que es, y pues ya nomás andaban ahí bailando, pero ya no con la comparsa de antes. Este corte también lo podemos comprobar con la existencia o un aumento en la existencia de notas periodísticas que mostraban ese incremento en la violencia. Es a partir de ese año donde podemos encontrar pues hasta 2 notas por día de diferentes líneas en la ciudad. Y las siguientes. El primer factor que identificamos fue el aumento del consumo de bebidas alcohólicas y riñas. Y pues el consumo de bebidas alcohólicas pues quizá pues, no es algo nuevo y incluso es parte del mismo carnaval hacer eso que no está normalmente permitido, pero sí es un agravante a todos los demás factores. Además de que ya no solamente son bebidas alcohólicas, sino también ya existe la presencia de diferentes tipos de drogas. Este es otro fragmento de otra entrevista, que esta es la número 2, en la que pues preguntamos que si usted cree que estas peleas hacen que se vaya perdiendo la tradición, y la respuesta fue que sí, porque la gente incluso ya tiene miedo y ya pues de todos los conflictos que se hacen. Y luego la siguiente pregunta fue, ¿y cree que estas peleas se deben al consumo de alcohol y de drogas? La cual su respuesta pues fue simplemente sí. La siguiente. La aportación de armas. Estas armas pasaron de ser un elemento decorativo a ser utilizadas como tal. Aquí también hay una pérdida de los elementos originales de la tradición, puesto que el único que portaba un arma en cierto sentido era el caporal y pasó a ser utilizado por el apache. Aparte de que hay un aumento de la cantidad de estos y ya no solamente son utilizados pues, de forma decorativa, sino que ya se utilizan como un arma como tal. Además de que pues, no solamente son machetes, son bates, hachas, taser, picayelos y armas de fuego. También a partir de esa fecha de 2010 es que identificamos que ya son cada vez más las notas que abordan de algún tipo de detonación de armas de fuego en las diferentes líneas desencadenadas a partir de ese momento. Esas fotos son de La Voz de Michoacán, precisamente relatando un encuentro entre estos diferentes toros en la calle Zamora, y pues se ve claramente la presencia de este tipo de armas y de los demás factores. Así. Y además de rivalidades entre barrios, es muy claro que muchas personas se sienten identificadas por el torito de su colonia, siempre andan detrás de él, pero hay un cierto momento en el que ya con la suma de los demás factores, este se convierte como una forma o un pretexto para pelear, también debido a que es un contexto, a que obedece a un contexto social. Muchas personas nos decían que no solamente son peleas que se forman ahí en ese momento, sino que son peleas que ya se vienen arrastrando desde antes y que pues en ese momento pues es el mejor lugar para deshacerlas. Además de que pues hay personas que son ajenas al toro. ¿A qué me refiero con eso? Aquí son personas que ni siquiera son de la colonia, ni siquiera andan en la comparsa, y que normalmente las personas que entrevistamos nos decían que son las que identifican, que son las que inician los conflictos. Y pues no solamente la violencia, sino también un factor económico perjudica a que se lleve a cabo esta tradición, pues cada vez es más caro llevar a cabo, construir un torito y sacarlo a la calle. Esta es una de las entrevistas y que mencionaba, la que preguntábamos cuál era el costo aproximado para llevar a cabo la tradición, y nos mencionaba que 8,000 pesos, pero esos 8,000 pesos consisten solamente en la figura del lavado de la figura. También habrá que tomar en cuenta pues, la comida, la bebida que se ofrece a las personas que asisten, incluso la banda, que es lo más caro, que nos mencionaba que era alrededor de 20,000 pesos para pues, traer banda, y eso también ha ido influyendo. Parte de las acciones que ha hecho el ayuntamiento para solventar esto son pequeños incentivos o apoyos económicos que pues menciona la persona que son alrededor de 1,000 pesos, pero que pues a lo mejor sirven para gastos muy básicos, pero no es de gran ayuda. Pero otra buena noticia es que pues, no es una actividad individual, sino que hay una organización. 4 personas ayudan a reconstruir ese torito y estas mismas son las que ayudan también económicamente. La siguiente. Entonces, ¿qué hay que hacer o qué se ha hecho? Aquí quisimos retomar el concepto de capital social, que por ejemplo Robert Putnam dice que este capital social está conformado fundamentalmente por el grado de confianza existente entre los actores sociales de una sociedad.
las normas de comportamiento cívico practicadas y el nivel de asociatividad. La confianza, por ejemplo, actúa como un ahorrador de conflictos potenciales, limitando el pleitesmo. La existencia de altos niveles de asociatividad en una sociedad indica que ésta tiene capacidades para actuar en forma cooperativa, armando redes, concertaciones y sinergias de todo orden. También James Goldman mencionaba algo parecido, que el capital social implica relaciones expectativas de reciprocidad y comportamientos confiables. Esto no solo va desde lo individual, sino también a lo grupal. Y entonces, ¿cómo es que se genera este ambiente donde todas las personas pues respeten o tengan esos valores que todos respeten? Pues a través de organizaciones, por ejemplo, las organizaciones de dueños en favor de evitar el uso de machetes y el consumo de sustancias. También el ayuntamiento ha ayudado en esto, organizando un desfile que se hace cada año por toda la Avenida Madero, en el que como requisito se solicita que los participantes desfilen sin aportación de armas y sin el uso de sustancias. Esto pues es una acción que viene desde lo individual hasta lo general. No todas las personas o no todos los dueños se hacen organizaciones, pero sí desde su propio entorno, desde su espacio, tratan de incorporar estos valores. Y pues también como la tradición se transmite de generación en generación, pues fomentar o hacer la enseñanza de la tradición que mantenga los valores que consideramos correctos. Siguiente. Y pues estos son, por ejemplo, algunos ejemplos de cómo se hacen estas organizaciones. La primera dice: Proyectos de Petate, Morelos, Michoacán, unidos por una tradición sin violencia, unidad y paz. Mientras que la imagen de la derecha es una invitación que se hace por redes sociales, invitando a participar, pero se hace la aclaración de que para participar se requiere que se haga sin machetes, palos, hachas o cualquier otro objeto de arma blanca, porque es un ambiente 100% familiar y se Bueno, agradecemos a Sergio y a todos sus compañeros por la presentación de su trabajo, y ahora damos lugar